palabra de Dios, le invito a que abra su Biblia en la epístola a los Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Y hoy vamos a ver de los versículos 11 hasta el 18. Del 11 al 18 vamos a terminar ya esta epístola a los Gálatas que hemos visto desde el capítulo 1, versículo 1, hasta terminar el día de hoy, capítulo 6, versículo 18, versículo a versículo. Usted, si vino a todas las reuniones, puede decir, ya leí toda la epístola a los Gálatas, o bueno, ya me la leyeron y me la explicaron. Pues vamos a leer el versículo 17 como base. El título de la enseñanza es Caso Cerrado, y es el tema número 20 de la serie Gálatas, Libertad en Cristo, que hoy llega a su fin. Gálatas 6, 17, ¿ya lo tiene? Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y como mencioné, esta es la conclusión de esta serie, la conclusión de Pablo en esta carta, por eso el título Caso Cerrado. Y bueno, no tiene nada que ver con el programa ese de televisión, ya sé que estaba pensando, ¿no? Ese programa que más bien refleja la decadencia de la sociedad y del entretenimiento también. Tiene que ver más bien con que Pablo ya habló con autoridad apostólica, ya presentó sus argumentos, así que pues ya no hay nada más que decir acerca de este asunto. ¿Cuál asunto? El asunto de esta carta. La ocasión para escribir esta carta, recordemos que fue escrita para tratar un asunto de suma importancia, un asunto muy, muy importante, un asunto esencial, y era el Evangelio lo que estaba en juego aquí. La comunidad de creyentes de la región de Galacia, comunidad que inició cuando Pablo llegó allí a enseñar a unos cuantos y empezó de cero, empezó a crecer el Evangelio, empezaron a formarse iglesias, una comunidad cristiana allí en esta región de Galacia. Bueno, esa comunidad de creyentes estaba siendo fascinada, estaba siendo hechizada, usando palabras del apóstol Pablo, por un evangelio diferente. Este otro evangelio, por los cuales ellos estaban así todos hechizados, tenía que ver con llevar a los creyentes que empezaron en el espíritu, llevarlos hacia la carne. Es decir, de la libertad que ellos gozaban, de la libertad que ellos disfrutaban, ahora estaban llegando nuevamente a la esclavitud. Eso es a donde los estaba guiando este otro evangelio. Vamos al versículo 11 para arrancar desde ahí. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y hay mucho por decir solo de este versículo. Aquí podemos entender que Pablo le quita la pluma al amanuense. El amanuense era el que escribía aquello que Pablo le estaba dictando. La mayoría de las cartas del apóstol Pablo no fueron escritas de su puño y letra, sino que utilizó a un amanuense, alguien a quien él le dictaba, algo así como un secretario, ¿sí? La secretaria ahí escribiendo, pero en vez de máquina de escribir o computadora, me fui muy vintage, ¿verdad? Con la máquina de escribir, es que me fui por generaciones, utilizaba una pluma. Entonces Pablo le quita la pluma aquí al amanuense y empieza él a escribir de su propia mano, a firmar ya al final de la carta de su propia mano. Y esto era una práctica que vemos en otros pasajes. Te voy a poner solo un ejemplo. En Colosenses capítulo 4, versículo 18, vemos esta misma costumbre que Pablo tenía de tomar la última parte de la carta y firmarla. Dice Colosenses 4, 18, es el final de la carta, dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Aquí toma la pluma el apóstol Pablo. Y también vemos esta práctica en 1 Corintios 16, en 2 de Tesalonicenses 3, 17, en Filemón 1, 19. Vemos la misma práctica del apóstol Pablo. ¿Y por qué es que hacía esto el apóstol Pablo, de tomar esta pluma y firmar él de su propia mano? Y específicamente aquí en los Gálatas hay algo que resalta nuestra atención, que ahorita vamos a ver. Algunos creen que lo escribió para darle autenticidad a toda la carta. Si la carta tenía la firma del apóstol Pablo, daba fe de que todo lo escrito allí era algo que Pablo había dictado, algo que Pablo autorizaba. Y esto porque había quienes falsificaban las cartas del apóstol Pablo. ¿Puedes creer eso? Ya desde entonces estaba la piratería. Ya desde entonces había quienes se plagiaban la obra de otros o tomaban las obras de otros y las distorsionaban. Por esto es que algunos creen que Pablo puso su firma y escribió esto que leímos allí para darle autenticidad. Y nos damos cuenta de que él en algunas ocasiones hizo esto de darle autenticidad a lo que había escrito, porque en el capítulo 1, versículo 8, de ahí mismo Gálatas, Pablo escribió,
mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hay quienes se van por la teoría de que circulaban supuestas epístolas del apóstol Pablo que contradecían todo lo que él había enseñado, que enseñaba otro evangelio, que se alineaba con lo que los falsos maestros que habían llegado ya a Galacia estaban enseñando. Por eso Pablo dice, bueno, si les llega un material como firmado por mí, contradiciendo lo que yo les he enseñado, contradiciendo la doctrina de Cristo y contradiciendo el evangelio mismo, sea anatema, aunque sea yo, decía el apóstol Pablo, y esto algunos se lo atribuyen a la autenticidad de las cartas. Otros suponen que Pablo tenía problemas en los ojos, tenía un problema en la vista. ¿Por qué? Porque vemos en el versículo que leímos, mirad con cuán grandes letras os escribo. Algunos decían eso, que tenía problemas en los ojos y por eso al no poder ver bien tenía que escribir él pues letras muy grandes. Y aunque, bueno, hay motivos para pensar en esto, Pablo llegó allí a la región de Galacia en su primer viaje misionero, capítulo 4, versículo 13, él lo dice que llegó allí a causa de una enfermedad. ¿Sí? Eso es lo que dice el texto en 4:13 de Gálatas, que llegó allí a Galacia por causa de una enfermedad. Y en ese mismo contexto escribió en el capítulo 4, versículo 15, que si ellos mismos, los gálatas, cuando disfrutaban de plenitud, cuando disfrutaban de una vida en el Espíritu plena, si hubieran podido, hubieran quitado sus propios ojos para dárselos a Pablo. Entonces algunos interpretan esto como que la enfermedad por la que él llegó allí fue una enfermedad de los ojos y necesitaba básicamente un trasplante, ¿verdad? Él también necesitaba un amanuense para que escribiera en lugar de él, y por eso algunos creen que no tenía la capacidad para ver bien y poder escribir con claridad. Y aunque no se descarta esa posibilidad de que Pablo estuviera enfermo de los ojos, ni tampoco la posibilidad de que estaba escribiendo con grandes letras para dar la autenticidad a su carta, parece más viable pensar que Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano para resaltar la importancia de su mensaje final, de lo que ya está diciendo en cuanto a este tema, en cuanto a esta carta. Y es que, haciendo una aplicación aquí, cuando nosotros somos expuestos a la palabra, es necesario que prestemos atención. O sea, Pablo les dice, miren con cuán grandes letras les escribo. Es como si les pusiera, miren el highlight, así, color amarillo, ¿no? Así, con letras rojas y con mayúsculas. Y es que cuando somos expuestos a la palabra es necesario que prestemos atención, que atendamos a lo que se nos está diciendo, porque no se trata solamente de estar de cuerpo presente. Ya llegué, pero o sea, mi cabeza está en cualquier otro lado. ¿Quién sabe qué está diciendo el pastor? Nada más yo oigo, nada más veo los labios que se mueven y veo que manotea, pero ¿quién sabe qué dice? Y cuando termina la reunión, estuvo bien buena la enseñanza. ¿De qué trató? No sé, pero estuvo re buena, ¿verdad? Estuvo buenísima. No se trata solo de tener el cuerpo aquí, sino de prestar atención. Y hay ciertos temas incluso que vemos en la escritura, que requieren todavía más atención. Hay advertencias que, hey, alerta, aquí pon todavía más atención de la que ya estabas poniendo. Lo que va a escribir en los próximos versículos tiene que ver con el tema central de la carta. Recuerda, estamos en la conclusión. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Bueno, te explico esto, pues es muy profundo, vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. Mi idea no es confundirte más, sino que pueda clarificarse todo esto. Estamos leyendo claramente aquí una acusación. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, los dos versículos, 12 y 13, son una acusación que está haciendo el apóstol Pablo en contra de un grupo de personas que tienen una agenda, la cual está siendo desenmascarada en estas grandes letras que Pablo les está escribiendo. O sea, estos personajes no nos da nombres de ellos, o sea, no tenemos los nombres. No dice aquí, fulano, fulano y fulano quieren agradar en la carne y por eso les están obligando a circuncidarse. No nos da los nombres. Más adelante en Tito, en la epístola a Tito, a segunda de Timoteo, si no me equivoco, dijo los de la circuncisión. Ahí sí los acusó, los de la circuncisión. Pero aquí pues no dice, nada más generaliza sin dar absolutamente ningún nombre.
Ahí podemos ver que más adelante, en las epístolas que escribió Pablo, sí da nombres. O sea, a veces dice los de la circuncisión, pero por ejemplo en 2 Timoteo capítulo 2, si vas conmigo, 2 Timoteo 2:16, vemos cómo allí sí el apóstol Pablo dio los nombres de aquellos quienes estaban ocasionando problemas. Y no estamos hablando de personas que tenían problemas mínimos, sino eran personas que estaban afectando con falsas doctrinas a la iglesia, que estaban introduciendo falsas doctrinas a la iglesia que afectaban, por supuesto, las vidas espirituales de los creyentes. En 2 Timoteo 2:16, te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, dice Pablo a Timoteo: aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías. ¿Qué tal? O sea, si está escrito aquí es palabra inspirada por Dios. Amén. ¿Amén? Entonces, Pablo le está escribiendo a Timoteo, pero si nosotros somos creyentes y creemos que la palabra es inspirada por Dios, esto es para nosotros también. Así que léelo otra vez. Aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Su enseñanza se propagará como un cáncer, y da los nombres. Himeneo y Fileto han hablado así. Da los nombres de estas dos personas, quienes hablaban cosas mundanas, quienes ese discurso que ellos tenían estaba provocando que hubiera menos respeto hacia Dios, menos temor a Dios. Versículo 18, se han apartado de la verdadera enseñanza, diciendo que la resurrección de todos ya sucedió, y con eso arruinan la fe de algunos. Esa era la doctrina que tenían Himeneo y Fileto, y Pablo abiertamente está dando los nombres de ellos y lo está dejando registrado aquí. Lo que ellos hablaban era una distorsión del evangelio. Ellos estaban diciendo: miren, allí Pablo ha enseñado que vamos a resucitar, que nuestros cuerpos van a resucitar y que vamos a estar en el tribunal de Cristo y todo eso, pero es pura mentira. Nosotros traemos algo nuevo, algo fresco. La resurrección ya pasó. Y todo, no, pues, y eso no sé, pero está bueno, suena bien. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que ya no tengo que preocuparme por nada. Ya no va a haber resurrección, ya no voy a dar cuentas a Dios, ya pues hay que darle vuelo a la hilacha, como se decía allá en mi rancho. Hay que darle al cuerpo lo que pida, al fin que el cuerpo se lo van a comer los gusanos y la vida es un carnaval, ¿verdad? Hay que disfrutar. Gálatas escribió antes que esto que acabamos de leer en 2 Timoteo. Es posible que después de que Pablo haya visto necesario el dar el nombre, lo hizo después de un tiempo, dar los nombres de los que introducían falsas doctrinas en las comunidades de los creyentes. Es posible que después de un tiempo lo vio necesario. Lo cierto es que en todo Gálatas que hemos leído hemos visto que hay una denuncia, pero nunca se nos dan los nombres de los infractores, y esto fue por voluntad de Dios, para que no nos centremos en las personas. Himeneo y Fileto, ¿quién habrá sido Himeneo? ¿Quién habrá sido Fileto? ¿Quién habrá sido Diótrefes? Sino que no nos centremos en las personas, sino en lo que producen sus doctrinas. Porque más adelante, a lo largo de la historia de la iglesia, podemos ver a personas que introducen doctrinas, y que no precisamente es Himeneo y Fileto que hayan resucitado o estos mismos. A lo largo de la historia van surgiendo personas que presentan un evangelio que no es evangelio, que distorsionan el evangelio o que le quitan cosas, que sustraen cosas del evangelio. Pero un evangelio que está diluido es un evangelio falsificado, que le falta algo, y ahorita vamos a ver qué es lo que le faltaba a este evangelio que predicaban los maestros opositores. Y ese grupo de personas a los que Pablo está acusando tenían una forma de operar, tenían un discurso, ya lo hemos visto, pero tenían también una forma de operar que nos es revelada también en los versículos que estamos analizando. Versículo 12, la segunda parte, dice: estos os obligan a que os circuncidéis. Según el texto, estos falsos hermanos o perturbadores que se habían introducido a las iglesias obligaban, subraya esa palabra, obligaban a los creyentes a circuncidarse. Pero esta palabra que te dije que subrayaras, obligar, no es como que los tenían amarrados a un poste y para hacerles la circuncisión. No era así. La palabra obligar que aparece allí es la palabra griega anankazo, en griego se escribió Gálatas, y denota poner presión sobre alguien o sobre algo. Es presionar, ya sea mediante amenazas, mediante peticiones, puede incluir la fuerza física también,
o la persuasión, estar insistiendo, insistiendo, insistiendo. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez te insistieron tanto que terminaste cediendo? ¿Has sido víctima de algún vendedor así, que te obliga a comprar algo y que te está insistiendo, y ándale, y ándale, y ándale, y terminas, ok, ya, ¿no? En este caso es lo que estaban haciendo estos falsos maestros. A través de discursos acorralaban a los creyentes, así como un vendedor de tiempo compartido en lugar turístico. ¿Ya has sido víctima de esos? Los estaban presionando, acorralando, hasta no dejarles otra opción que entrar al judaísmo. Aquí dice, os obligan a que os circuncidéis. Esto tenía que ver con introducirse al judaísmo, para que alguien que no era judío entrara a la religión judía. Ellos tenían que hacerse primero la circuncisión y luego tenían que practicar todas las fiestas, todos los rituales, y entonces ya eran aceptados en la comunidad. Y esto es lo que estos falsos maestros les estaban prometiendo, o a lo que estaban ellos acorralando a los creyentes de Galacia, que nada tenían que ver con la religión judía. A través de la circuncisión, de la observancia de ceremonias, ellos les estaban ofreciendo a los creyentes ser verdaderos cristianos. Es lo que les estaban prometiendo. No, eso que a ti te predicaron nada que ver. Esto es la verdad, y si tú sigues esto, ahora sí vas a ser cristiano de verdad. O puede ser que les estuvieran ofreciendo, ok, ya eres, pero ahora vas a ser cristiano 2.0, ¿sí? Reloaded, ¿no? Así más picudo. La aplicación para nosotros, los cristianos, es la siguiente en esto. Necesitamos aprender a detectar ya sea predicadores, autores de libros, bloggers, youtubers, influencers, como quieras llamarles, los cuales te ofrecen algo. Estamos hablando dentro del círculo cristiano, ¿sí? Blogs cristianos, libros cristianos, o con esta etiqueta de cristiano, que te ofrecen algo y te dicen, esta es la verdad, este es el evangelio. Lo que sea que tú tengas no sirve para nada. Este es. No importa que sean años y años y años de evangelio, no. Este es el nuevo. Este es el verdadero new and improved, como se dice en inglés, ¿no? Y si es new, ¿cómo va a ser improved, no? Pero bueno, eso es otro asunto, ¿no? Y es necesario que nosotros detectemos esto. ¿Qué es lo que me está ofreciendo? ¿Me está ofreciendo ser una mejor versión de lo que está en la Biblia? ¿Se podrá acaso? Y en el texto también nos son revelados los verdaderos motivos por los cuales ellos estaban acorralando y presionando a los creyentes de las iglesias en Galacia para que adoptaran el judaísmo. ¿Cuál era el motivo verdadero? Versículo 12 dice, todos los que quieren agradar en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya lo había tocado en el capítulo 1, versículo 10. Cuando la Biblia habla de la carne, habla de los deseos del hombre, ¿sí? Cuando leamos eso, es de la carne, no tiene que ver con fajitas, ni con costillas, no. Tiene que ver con los deseos que están dentro del hombre, esos deseos pecaminosos que todos tenemos, sin importar cuántos años lleves de cristiano. Todos tenemos esos deseos pecaminosos, ya no nos dominan, pero están allí todavía. Y tiene que ver con las cosas del mundo, tiene que ver con las cosas que le agradan a todo el mundo, a la gente que no tiene el Espíritu. Él ya había tocado esto, pero de manera indirecta. De manera indirecta, en el capítulo 1, versículo 10, Pablo acusó a estos falsos maestros de no ser siervos de Cristo. ¿Qué te parece? Es una acusación fuerte, ¿verdad? Esos se presentan aquí de una forma, pero en realidad no son siervos de Cristo. ¿Por qué? Porque trataban de agradar a los hombres. Un siervo de Cristo, y no se limita solamente a un predicador o a un pastor. Obviamente se espera, porque somos ejemplo y porque hemos de dar cuentas. Está bien. Pero para todos los cristianos, cualquier siervo de Cristo que trata de agradar a los hombres, según la Biblia, en realidad no es siervo de Cristo. Nuestro objetivo no es tratar de agradar a los hombres, sino tratar de agradar a Dios con lo que Él nos ha dejado en su palabra. Entonces está su palabra, y si obedecer la palabra de Dios me hace perder la popularidad con los hombres, con quien sea, entonces ¿qué he de hacer? Tengo que escoger, o agrado a los hombres o agrado a Dios. Bueno, cada uno tiene la respuesta qué es lo que va a hacer, y no solo de aquí a acá, sino acá. O sea, en las acciones, no solamente en el intelecto y en las palabras, sino en las acciones. Los había acusado de no ser siervos de Cristo porque trataban de buscar el favor de los hombres. O sea, una cosa es tratar de agradar a alguien, tratar de caerle bien, pero otra cosa es tratar de que esa persona
te haga un favor, tratar de buscar un beneficio de esa persona, ¿se entiende? Una cosa es que trates de que una persona te caiga bien y otra cosa es tratar de sacarle algo a esa persona. ¿Qué es lo que buscaban ellos principalmente, los falsos maestros de los Gálatas? Bueno, trataban de atraerlos hacia sí mismos, ahorita lo vamos a ver. Pero aparentemente ellos les daban una imagen de piedad y los trataban muy bien. Sí, ellos parecen, no, somos bien espirituales. Y mi hermanito querido, y así son. El carácter de los falsos maestros es así, es de lisonja. Ay, qué bonito. Ay, y siempre te están diciendo, ¿no? Ay, qué bonitos tus zapatos. Ay, qué bonita tu corbata. Ay, qué bonito esto y qué bonito. Pero por atrás, ¿no? Pues la Biblia muestra, ¿no?, que son lobos vestidos de oveja. Y nomás es el puro disfraz. Cuando te descuidas, te devoran. Ese es su propósito. Y esto no es exclusivo de los perturbadores, de los que estamos viendo aquí y de los falsos maestros. Vamos a hacer una introspección. Eso es parte de nuestra naturaleza también. Es una tendencia en nosotros. Todos queremos quedar bien con todos. Es la verdad. Eso está, y me declaro culpable de eso. Y no me dejes solo. Porque esa es la tendencia. Querer quedar bien con todos, querer agradar a todos. Pero vamos a ver en un momento más que eso es imposible. Siempre que busquemos el favor de Dios, siempre que busquemos agradar a Dios, obedecer a Dios, vamos por consecuencia a desagradar a otros. Vamos por consecuencia a caerles mal a otros. Perderemos el favor de otros. Se nos cerrarán puertas, como se dice por ahí. Y fue algo que Jesús enseñó. Dijo, no piensen que yo he venido a traer paz sino espada. He venido a traer disensión entre la suegra y la nuera, y los enemigos de los que me siguen serán los de su propia casa, dijo el Señor Jesús. O sea, no está diciendo Pablo nada nuevo, y eso es algo que continúa, un principio que continúa. No es un llamado a pelearnos con toda nuestra familia, si ellos no son cristianos. No, automáticamente ellos se van a pelear con nosotros. Es lo que enseñó Jesús. Y ese es el otro motivo por el cual estos falsos hermanos persuadían a los creyentes para que se hicieran prosélitos del judaísmo. Versículo 12, la tercera parte. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, todo este rollo para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. La predicación de la cruz de Cristo, mis hermanos, hemos de ver, no es bien recibida por los hombres. Repito, la predicación de la cruz del Señor Jesucristo no es bien recibida por los hombres. Por eso, no sé si te llama la atención, a mí me llama la atención ver muchas iglesias, sobre todo mega iglesias. No tengo nada en contra de las mega iglesias. La iglesia de Jerusalén, Hechos 2, era una mega iglesia. Pero han quitado la cruz hasta del diseño de su edificio. ¿No te parece interesante eso? O sea, se quita la cruz y se pone el nombre del fulano, fulanito de tal ministries, ¿sí? Es algo interesante. Pero no solo en el edificio, sino desde el púlpito. Se ha dejado de predicar la cruz de Cristo. Y eso es algo que también debemos de analizar cuando escuchamos una enseñanza. ¿Hay algo de la cruz de Cristo aquí? ¿Está la cruz de Cristo en el centro o está el hombre en el centro? ¿El que está predicando está tratando de glorificar a Dios y exaltar la cruz o está tratando de quedar bien con la audiencia? Y tú eres un campeón, y tú eres lo máximo, y tú, princesas y princesos y toda la cosa, ¿no? O sea, se está quitando la cruz de Cristo para poner al hombre. Y mis hermanos, honestamente, creo que ya tenemos suficiente de nosotros mismos. O sea, ya hay demasiado egoísmo en nosotros mismos para que desde una iglesia cristiana y desde un púlpito nos estén exaltando el ego y exaltando pues nuestra personalidad o autoestima, como se dice, ¿no? Primero los Corintios 1:23 confirma eso que te acabo de decir. La cruz de Cristo no es bien recibida por los hombres. Dice primero los Corintios 1:23, el apóstol Pablo escribiendo, y dice, pero nosotros, o sea Pablo y quienes estaban alrededor de él no se juntaba con gente que hablaba tonterías, como Himeneo y Fileto, ¿no? Sino él se juntaba con otros que también tenían un mismo sentir que él. Querían la cruz al centro de su vida, que su vida girara alrededor de la cruz. Nosotros predicamos, hablamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. El mundo de ese tiempo estaba dividido en dos grupos. Estaba toda la humanidad, estaba dividido en dos grupos, los judíos y los gentiles.
eran los dos grupos. Entonces está hablando aquí de que todo el mundo, en ese tiempo conocido, las culturas conocidas en ese tiempo, rechazaban la cruz. Para los judíos es tropezadero, y para el otro lado, locura. O sea, ahora sí que no encajamos en ningún lado, y eso es normal. Jóvenes que están aquí, es normal. ¿Por qué no encajo allá en la escuela? Pues no vas a encajar, porque si tú has pasado por la cruz, si tú te has arrepentido de tus pecados, si eres cristiano de verdad, pues no serás bien recibido ni por un lado ni por otro lado. Así que este es tu lugar, this is your place para los chicos, ¿no? Ya que el mensaje de la cruz no es bien recibido, produce persecución. O sea, no es solamente, pues está loco, ¿no? Porque se habla mucho de tolerancia hoy en día. Se habla mucho de que hay que ser tolerantes con estos, con aquellos, pero con los cristianos, no, esos son unos fanáticos, y con eso nos ensañamos, ¿no? O hablando en la sociedad, se ensaña la sociedad contra los cristianos, y con todos los demás hay que tener mucha tolerancia, y nos atacan y se burlan de nosotros. Y yo les invitaría que si tienen muchas ganas de burlarse, ¿por qué no van por allá, Irak, si se burlan por allá, ¿no? Bueno, así les anda yendo. El mensaje de la cruz produce rechazo y persecución. En el contexto de los Gálatas, predicar la cruz les traía oposición de la comunidad judía y les traía oposición de las autoridades civiles del Imperio Romano. Ser cristiano en ese tiempo, mis hermanos, era una cosa difícil, no es como ahora. Ahora, como dice mi pastor, hasta el diablo dice que es cristiano, ¿sí? Todos son cristianos, y las celebridades, ¿no? Que este es cristiano, órale. El rapero, quién sabe cuál es cristiano, órale. ¿No? O sea, digo, no dudo que se pueda convertir, pero sigue haciendo lo mismo, sigue viviendo igual, o sea, hace como pato, nada como pato, camina como pato, ¿qué es? Pues, pero dice que es cristiano, ese es el tema, ¿no? Dios puede tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia, pero no se ven los frutos. Y ellos, los cristianos, en ese tiempo, no encajaban en el judaísmo. ¿Por qué? ¿Y la circuncisión, mijo? No, pues no tengo. Es que Pablo me dijo que no la necesitaba. Me dijo que era por gracia. No, aquí no entras. Y en el Imperio Romano tenías que adorar a los ídolos. Y si no adorabas a los ídolos, así te iba. Pero la Biblia nos prohíbe postrarnos ante ídolos. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Es lo que dice la Biblia. Entonces, pues, ¿qué onda? ¿Por qué no te postras? No, pues es que yo soy cristiano. Ah, ¿eres judío? No, soy cristiano. Entonces, ¿cuál era la solución a todo esto? Pues me hago judío, porque a los judíos los exentaban de adorar ídolos, pero tenían que dar evidencia de que eran parte de la comunidad judía. Así que estaban en esa encrucijada, y no pertenecemos ni allá ni acá. Nosotros pertenecemos acá. Somos hijos de Dios, somos del reino de Dios. Tomar la cruz implica estar dispuesto a dar la vida por Cristo. Estamos hablando de la cruz. ¿Qué dijo Jesús de la cruz? Sabemos que fue la cruz, sabemos que dio su vida, derramó su sangre para propiciación por nuestros pecados, pero Él también habló de la cruz previamente y dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, de eso está hablando. Jesús no dijo, todo aquel que quiera que le vaya bien, todo aquel que quiera que le vaya bien en sus negocios, todo aquel que... No. Todo aquel que quiera ser mi discípulo. Si tú tienes otros intereses, ok, pues búscale por otro lado, porque aquí se trata de ser discípulo de Jesús. Entonces dijo Jesús, si quieres ser mi discípulo, ¿qué has de hacer? Niéguese a sí mismo. O sea, ya no soy yo en el centro, es yo al final. ¿Sí? O sea, yo no ocupo lugar aquí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, pero dijo, cada día. No dijo, tome su cruz el domingo y el resto de la semana, ahí déjela, empolvadita, todo bien, el domingo. No, tome su cruz cada día y entonces sígame. Y tomar la cruz implica dar la vida, de eso estamos hablando. Tomar la cruz implica dar la vida por Cristo. Y esto se puede entender de dos maneras. De manera alegórica, se entiende lo que es una alegoría, como un sentido figurado. Doy mi vida por Cristo, ¿cuándo? Pues cuando renuncio a mis deseos, por ejemplo. Cuando en vez de correr por mis sueños, ¿sí? corro a la cruz. Y en la cruz y en la palabra, Dios me muestra. ¿Y ese sueño que traías, qué onda? No, pues no. Entonces se desecha. Y ese otro, no, pues no cuadra aquí, se desecha. Y ese otro, no, se desecha. Entonces renuncio a mis sueños. Eso es dar mi vida por Cristo. Es renunciar a ser mi propio Dios.
Y aunque suene raro, pero hasta canciones hay, ¿no? Pero sigo siendo el rey. O sea, no tengo nada, pero yo sigo siendo el rey. Pásame otra de tequila, ¿no? O sea, está hablando de qué, de yo soy el que manda. Pero creo que aquí está lleno de personas que ya trataron de ser los reyes y las reinas de sus propias vidas y así nos fue. O sea, un fracaso total, ¿verdad? Así que es buena idea ver qué es lo que dice la palabra. Y entonces, dar la vida por Cristo de forma alegórica puede ser eso, renunciar a nuestros sueños, renunciar a ser autónomos y nuestros propios dioses. Y nos incluye también, la forma literal. Dar la vida de forma alegórica, pero dar la vida de forma literal. Y a través de la historia, si tú lees la historia, te vas a dar cuenta de que han habido y pueden seguir habiendo casos en los que por ser cristiano te maten. Y no es, de verdad, no lo digo así para echarte miedo ni nada. No. O sea, es algo que puede pasar. Jesús lo profetizó. Y dijo, es necesario que esto acontezca. Y él habló acerca de los últimos tiempos, los tiempos del fin, etc. Y mis hermanos, puede ocurrir. Mi pregunta es, si una pandemia provocó que muchos que se decían cristianos se desafanaron, encontraron la excusa ideal para ya, no voy a la iglesia, yo creo en Dios a mi manera. Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y todos esos rollos, ¿no? ¿Sí? Y se desaparecieron. Una pandemia. Y hasta ahorita todavía no se quieren congregar, no se vayan a infectar. ¿Sí? Pero van a Walmart, van al mall, van al cine, van al concierto, al juego de los astros. O sea, pero la iglesia no. A trabajar, por supuesto, sí, claro. Yo me pregunto, ¿qué ocurriría si hubiera una persecución verdadera? Así de que arrodíllate y está la pistola. Niega que eres cristiano. Si niegas que eres cristiano, te perdonamos la vida. Pero si dices que eres cristiano, bye. ¿Cuántos aguantarían? Y yo digo, no, la verdad no creo que esos que dicen, no voy a ir a la iglesia hoy porque parece que va a llover. No creo que aguantarían mucho, ¿no? O sea, no, pues es que muchos contagios, pastor. Allá en la India vi unas noticias que el monkeypox y... O sea, no creo que aguantarían mucho allí, ¿verdad? El versículo 13 revela otro rasgo del carácter de los perturbadores. Versículo 13. Dice, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis. O sea, estos maestros rivales realmente no estaban interesados en la observancia de la ley. No es que quisieran que se cumpliera la ley de Dios, entiéndase, ley ceremonial. No les interesaba eso. Es más, ellos aquí en la acusación que está haciendo Pablo nos muestra que se parecían mucho a otros personajes que vemos en los evangelios. Estamos hablando de los fariseos. De ellos Jesús dijo en Lucas 11:46, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. O sea, Pablo los está poniendo al mismo nivel que los fariseos. Sí, llenaban a la gente y tienes que hacer eso y tienes que hacer eso, pero ellos mismos no lo hacían. Seamos cuidadosos de no ser nosotros esos, los que somos padres, y de ponerles a nuestros hijos cargas que nosotros mismos no llevamos, porque ellos aprenden más de lo que nosotros hacemos que de lo que nosotros bla, 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 bla. ¿Sí? Y allí quedó la evidencia de la hipocresía de estos falsos maestros. Al tratar de diseñar una versión nueva de cristianismo que agradara a los hombres y que no trajera oposición usando como excusa la Torá, la ley, los obligaba a ellos a enfatizar en ciertos mandamientos y a anular otros mandamientos, a su conveniencia. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? Personas que enfatizan en ciertas cosas que dicen la Biblia, pero otras no. Sí, o sea, lo toman como si fueras al buffet chino, ¿no? Como si fueras a Walmart, escoges esto y a discreción haces uso. Al final del versículo 13 vemos una motivación más de los falsos hermanos. Dice el versículo 13 de Gálatas 6, al final, dice el propósito. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne, para gloriarse en ustedes, para llevarse el reconocimiento a causa de ustedes. La Nueva Traducción Viviente dice, solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Y esa era la gloria que ellos buscaban, en realidad, estos falsos maestros, esos maestros rivales. Buscaban presumir que eran personas de influencia. Yo soy el defensor de la sana doctrina. ¿Sí?
Yo soy el que rescaté a esos Gálatas de las garras de Pablo y de ese falso cristianismo que Pablo les estaba enseñando, un cristianismo distorsionado. Y es lo que querían. Y es que el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón, es lo que dice Romanos 8:27. Él las conoce. Podemos estar haciendo cosas y el Señor conoce las intenciones del corazón, pero hay veces en las que la manera en la que nos conducimos, por sus frutos, dijo Jesús, por la evidencia de su vida, se revelan las intenciones del corazón. O sea, hay personas que dicen, se escudan tras eso, es que tú no conoces la intención de mi corazón. Pues sí, pero estás pecando. O sea, tus frutos demuestran, no sé cuál sea tu intención, pero tus hechos, tus frutos demuestran que realmente no eres hijo de Dios. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme. ¿Te fijas el contraste? Los maestros rivales querían gloriarse en ellos, ya los circuncidamos, ya los logramos, ya son de nuestro equipo, ya son de nuestro team, ¿verdad? Pero Pablo se va hasta el otro extremo y dice, de mí lejos esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Volvemos nuevamente al tema de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿por qué es locura para los gentiles la cruz de Cristo? ¿Por qué es tropezadero para los judíos la cruz de Cristo? En una respuesta simple, porque anula el poder del hombre. La cruz anula el poder del hombre y exalta el poder de Dios. Siempre que vamos a la cruz nos vamos a encontrar desarmados, anula nuestro poder. Es contrario a lo que el mundo nos trata de vender y lamentablemente el evangelio que algunos tratan de ofrecer también. Tú puedes, tú eres lo máximo, tú crees en ti mismo. ¿Has oído eso? Creo en mí mismo. ¿Qué es eso? Pues sí, yo sí creo en mí mismo, pero que soy un miserable, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7. Que soy carnal, vendido al pecado y que separado de Cristo, nada puedo hacer. Eso es lo que hay en mí mismo. Pero tener fe en que yo puedo hacer algo, por favor. La cruz de Cristo anula el poder del hombre. Por eso muchos rechazan la cruz de Cristo. Por eso muchos tienen por inmunda la sangre de Cristo, la cruz de Cristo, porque les quita el poder. En cuanto a la salvación, fue por gracia, por medio de la fe. No fue el hombre el que ganó algo, no. El hombre lo que puso fue su pecado y ya está, ¿sí? Es por gracia, por medio de la fe. La cruz nos muestra eso, que no fue por nuestro esfuerzo, que más bien nosotros merecíamos estar allí y que fue por la misericordia de Dios que fuimos perdonados, solo por su misericordia. Entonces me quita a mí todo el mérito. Y la cruz de Cristo anula el poder del hombre también en su santificación. ¿Por qué? Porque no es con nuestras fuerzas. Aunque hablamos ampliamente acerca de la perseverancia, esa perseverancia no nos cae así por arte de magia. Esa perseverancia nosotros la tomamos de Cristo, es lo que hemos visto. ¿Sí? Lo tomamos de su gracia, tomamos de su plenitud. De Cristo fluye la vida en el Espíritu, no fluye de nuestras buenas intenciones, fluye de Cristo. Y en la medida en la que yo estoy conectado con Cristo, en su palabra, en oración, en todas aquellas actividades que contribuyen con mi santificación, yo voy teniendo herramientas para ser santificado, ser santificado. Así que, ¿dónde queda el mérito del hombre? Queda anulado. Con razón dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme. O sea, en mí no hay ningún campeón. Ya vimos aquí toda una serie, lo que hay es un inmundo. No hay un campeón, según la Biblia. Según la Biblia de quién sabe cuál, puede que sí hay otra cosa, ¿no? Pero la Biblia nos muestra que no hay un campeón, sino que hay un inmundo. Los maestros rivales buscaban trofeos religiosos, ¿sí? Con esas personas que les encanta tener trofeos y mostrarlos. Bueno, ellos querían trofeos religiosos. Y de esos trofeos religiosos, el autor de esa epístola pues tenía muchos. Él después lo narró en la epístola a los Filipenses. Circuncidado el 8º día. En cuanto a la ley, irreprensible. O sea, esa ley que ellos presumían, decir, yo la cumplía a cabalidad, era irreprensible, nadie podía acusarme de que estaba fallando en algo. Perseguidor de la iglesia en cuanto a celo, decía Pablo, porque yo detectaba que la iglesia era como una herejía, era otro camino, así que yo la perseguía hasta que se encontró con el Señor Jesucristo. Y decía, también era discípulo de Gamaliel. ¿Ustedes saben quién fue de los más picudos rabinos que hubo? Gamaliel. Ese fue mi maestro, o sea, el equivalente a estudiar en, you name it, la mejor universidad de teología del mundo, ¿sí? En Filipenses 3, 4 al 10, todos esos trofeos religiosos, dice Pablo, que los tuvo por basura.
sus logros religiosos incluso, él los consideró por basura. Y en el original basura es scubalón, que significa estiércol. O sea, todos los trofeos esos para mí son eso, son desechos al lado de Cristo, ¿sí? Ponemos a Cristo y ponemos todo lo que el mundo pueda ofrecer, fama, popularidad, dinero, y todo eso queda como desecho, y creo que se queda corta la palabra, ¿sí? Para conocer a Cristo, para conocerle, para experimentar su poder, Pablo tuvo todo eso por basura. Hoy envié un devocional que hablaba de eso, de la perla de gran precio, ¿sí? O sea, es Cristo la perla de gran precio, y a veces estamos tan aferrados a nuestras miserias, ¿sí? Y esas miserias pueden ser millones, pero nos aferramos tanto. Y yo no sé si tú has escuchado testimonios por allí de personas, actores famosos, músicos, cantantes, gente prominente, que decía, había un vacío en mi interior, o que dicen, hay un vacío en mi interior, y dejan cartas y se suicidan y teniendo millones, por lo que mucha gente se esfuerza, lo alcanzan y se dan cuenta de que no hay más que un vacío y se quitan la vida. Otros han encontrado a Cristo, han encontrado que Cristo es el único que puede llenar ese vacío, y Pablo fue uno de ellos. Todos los trofeos religiosos él los tuvo por basura con el fin de ganar a Cristo, y esa era la gloria de Pablo. Mi gloria es la cruz de Cristo, y debe ser también nuestra gloria si eres tu hijo de Dios. Mi gloria no es lo que yo pueda ganar, obtener, lo que yo haya logrado en mi vida, etcétera, sino es Cristo. Él es mi tesoro, Él es mi gloria. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz de Cristo, según la misma epístola, usando las palabras de Pablo en 1:4, la cruz de Cristo nos hizo libres del presente siglo malo. O sea, de este mundo, de su sistema, de la manera de pensar, del estilo de vida del mundo. La cruz de Cristo nos hizo libres de este sistema del mundo. Nos hizo libres de los deseos del mundo, como le llama el apóstol Juan. El que ha creído en Cristo tiene nuevos deseos, tiene nuevas inclinaciones. Están las inclinaciones hacia el mal, pero ahora tenemos nuevas inclinaciones, nuevos deseos, deseos del Espíritu. Eso que te decía hoy, vamos a la iglesia, es un deseo del Espíritu que está ahí. La carne te decía, va a llover, ¿sí? O hace mucho calor. La semana pasada hacía calor, seguramente va a hacer calor, ¿sí? Estoy cansado, etcétera. Hay mucho tráfico, etcétera, etcétera. Pero vemos que la cruz de Cristo nos hizo libres de los deseos de este mundo. Ya no le debemos obediencia a los deseos que hay en nosotros. Antes sí, no teníamos de otra. Los deseos de la carne, los deseos del mundo, el pecado nos estaban controlando y dominando. Y es que no puedo dejarlo, ¿sí? Y decíamos, cuando quiera lo dejo, pero nunca querías, ¿sí? Y cuando querías no podías. Y así sucesivamente. Pero ahora nosotros somos libres de esa esclavitud. Ya no le debemos obediencia al pecado. Dice la palabra que por la fe vencemos. Jesús dijo, yo he vencido al mundo, ¿cierto? No teman, porque yo he vencido al mundo. Y luego dice la palabra, esta es la fe que vence al mundo. No nuestra fe, sino nuestra fe en Cristo. Es lo que vence al mundo y a sus deseos. Por eso dice que el mundo murió para nosotros. Ya, ahorita es viernes, ¿sí? ¿En qué copa irán ahorita? A las 9 de la noche. O no, los vampiros apenas están saliendo, ¿verdad? No, a ver, lo bueno se pone ya a las 12. Sí, pero eso, para mí al menos, ya murió. Ya murió. Y puedo pasar por al lado ahí en el supermercado donde están todas las cervezas de todos los sabores y colores y tamaños. Y eso ya murió para mí, porque el Señor llena mi copa, porque mi copa está rebosando, porque hay nuevos deseos en mí. Y puedo pasar por donde está alguien fumando y todo eso ya murió para mí. Antes era, aunque sea, déjame olerlo, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, eso era. Pero eso ya murió para mí, para los que hemos sido crucificados con Cristo, eso ya murió para nosotros. El capítulo anterior lo dijo así, dice, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Es lo que dice en Gálatas 5:24. Los que son de Cristo, o sea, eso ya murió para mí, pero yo también morí para eso. O sea, ustedes ya no cuenten conmigo. Compas, con los que nos echábamos las caguamas y todo, estoy muerto para ustedes.
estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El Señor Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Ellos enfatizaban en la ley ceremonial, pero Jesús, al encarnarse, al hacerse como uno de nosotros, Él dijo, yo soy el cumplimiento de la ley. Él es el cumplimiento de la ley. La ley fue escrita por Él, ¿sí? Todo eso daba testimonio de Él, y cuando vino Él, quedó cumplido todo. Y no solo quedó cumplido con Él, sino que Él mismo cumplió toda la ley, porque no pecó jamás. Ahora no hace falta circuncidarse para ser parte de la familia de Dios. El pueblo de Dios era distinguido por esa marca en el cuerpo llamada circuncisión. No tiene que ver con lo clínico de ahora, de la higiene y todo eso, no. Era un asunto religioso, y el pueblo de Dios se distinguía por eso, por esa señal en el cuerpo. Pero al venir Cristo, cumplió toda la ley y ya no es necesario, lo está diciendo la Escritura, circuncidarse ya no hace falta para ser parte de la familia de Dios. Es por medio de la fe en Cristo Jesús, porque fue Él quien derramó su sangre, sangre santa, para perdón de pecados. Por eso también dice que la circuncisión no vale nada y la incircuncisión tampoco vale nada. O sea, no es que, como no estoy circuncidado, todo el que está incircuncidado, el que no está circuncidado, pues, entonces ese ya es hijo de Dios. No es ni lo uno ni lo otro, es la fe en Cristo Jesús. Y a esto podemos darle una aplicación muy práctica, porque hay un montón de elementos que el hombre inventa para demostrar que su fe es superior, ¿sí? Nosotros aquí, por cierto, no pretendemos ser superior a ninguna iglesia, ¿eh? Si hay otras iglesias, lo sabemos, no somos la única iglesia. Pablo le dijo a los corintios, no nada más de ustedes ha salido la palabra de Dios. Hay otras iglesias, muchas iglesias más, y gloria a Dios, ojalá que hayan más iglesias en todo Houston y en todo el mundo. Pero hay quienes lamentablemente sí tratan de hacerse sentir como que son superiores. Están esos nacos, ¿verdad? Y estamos nosotros. Nosotros sí somos santos de verdad, aleluya, gloria a Dios. A través de la vestimenta, por ejemplo. O sea, si no te vistes de esta forma, ¿sí?, entonces no eres creyente. Pero si te vistes de esta forma, entonces sí eres creyente, ¿sí? Hermanos, creo que he hablado de esto en otras ocasiones, pero ¿me creerías si te digo que hay lugares en donde no puedes entrar si no tienes corbata? O sea, los hombres. En donde mucho menos puedes predicar si no tienes corbata. Y ya me ha tocado a mí llegar al lugar. Digo, yo la uso porque entonces me gusta usarla, pero aquí no se le impone a nadie que tenga que usar corbata, incluso de los que predican o de los que ministran, la usan porque les gusta y porque se ven guapos, ¿verdad? Las esposas, eso dicen sus esposas. Pero no es porque sea una imposición. La corbata te va a hacer más santo. ¿De dónde sacamos esas cosas? ¿Cuándo vimos a Pablo usando corbata? O sea, son cosas secundarias, pero hay quienes le atribuyen esto te hace ser más espiritual. El ponerte esto, quitarte esto, ropa te hace más espiritual. No es la ropa la que nos santifica. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale nada. ¿Qué podemos decir de la denominación? ¿De qué denominación eres? No, pues de ninguna. Rasgan sus vestiduras. Yo soy de X denominación. ¿Qué te parece? Tantos años de historia me respaldan. ¿Y eso qué? O sea, el Señor Jesús no fundó ninguna denominación. Él está edificando una iglesia. Y bueno, dentro de esa iglesia de Cristo hay otras iglesias y hay denominaciones también, pero no es la denominación la que nos hace creyentes de más alto nivel. Que se quite eso de nuestra mente si es que estaba. Hay quienes se lo atribuyen al estilo de música. Es que este estilo de música es más sagrado. Y está el piano, ¿no? Y puros himnos. ¿Tú sabes que muchos de los himnos que se cantan y que ahora son los muy santos eran música de cantina? ¿Sabías eso? Muchas melodías. Era lo que se cantaba en las cantinas. Nomás que luego le cambiaron y le pusieron letra cristiana. Y ya con los años como que se fue santificando, no sé cómo estuvo la cosa, ¿sí? Pero tampoco es la música la que nos, es que si yo escucho a tal cantante me hace llegar hasta el tercer cielo. O si, no es la música tampoco. Si no cantas de tal o cual forma, entonces no eres santo. O elementos sociales y culturales, elitismo, no es más que eso, más que elitismo. O sea, hay lugares en donde
conozco iglesias, entre comillas, donde aquí somos una iglesia de profesionistas. Órale, está bien. Aquí, o sea, que aquí no entra el que, no, bachelor's degree, sino aquí no entras, ¿no? Esta es una iglesia de empresarios. ¿Has conocido algunas? ¿No? Y si vendo elotes ahí en la calle, ¿cuento como empresario o no? O tienes que haber estudiado en algún instituto bíblico para ser parte de esta élite especial, ¿verdad? Para demostrar que tienes la aprobación de Dios. Pero mis hermanos, estamos viendo que la cruz aniquila todo eso. La cruz aniquila el legalismo. Nada de eso vale para absolutamente nada. Dice la palabra que somos aceptos ¿en qué? En nuestras ropa, vestimenta. No, somos aceptos en el amado. En Cristo somos aceptos. Porque sin Cristo, aunque tengas la falda, mira, de aquí que te llega hasta el 59, sin Cristo no sirve para nada. El versículo 15 habla de una nueva creación. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque está hablando, ¿sí? Lo que leímos. Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y esto nos habla de nuevo nacimiento. Tema que Jesús habló con un fariseo llamado Nicodemo y le dijo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Dentro del mismo contexto, ¿de qué le habló Jesús? Le habló de la serpiente en el desierto. El pueblo, a causa de su pecado, había sido mordido por serpientes ardientes y venenosas. Entonces estaba muriendo el pueblo y el Señor le dijo a Moisés que se levantara una serpiente, porque la serpiente los había mordido. Levanta una serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente engañó a Eva, representa el pecado. Eso era lo que estaba mostrando el Señor. La ley da testimonio de Cristo y ahí lo refiere a Nicodemo porque era lo que conocía. Así como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, sea levantado en la cruz. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Y le habló entonces Jesús, aquí le estaba hablando, de cómo Él iba a ser levantado en la cruz, para que todo aquel que en Él cree, Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así como los judíos en el desierto no tuvieron que hacer nada. ¿Qué hicieron los judíos en el desierto? O sea, mirar a la serpiente. Y eso era todo. ¿Les daba algún mérito mirar? No, pero si te estás muriendo y es la única solución, vas a mirar a la cruz. No hay ningún mérito en mirar. Así como ellos no tuvieron que hacer nada sino ver a la serpiente, de la misma forma no hay nada que el hombre pueda hacer, solo creer en Cristo. Así es como venimos a ser una nueva creación, renacidos, creados por Dios en Cristo Jesús, como dice Primera de Pedro 1:3. Y este nuevo nacimiento, según Primera los Corintios 12, o Segunda los Corintios 12, 5:17 quiero decir, este nuevo nacimiento hace nuevas todas las cosas. El que está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, sin importar si somos judíos, griegos, esclavos, libres, de cualquier color que seamos. Ahora andamos en novedad de vida, es lo que hizo la cruz por nosotros. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por cierto, va a haber bautismos. ¿Sí? ¿Ya has creído en Cristo? Va a haber agua, nadie impide que seas bautizado. ¿Sí? Dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y nada más por si quedaba ahí la duda, el bautismo no te salva, ¿sí? Lo que salva es la cruz de Cristo. Pero aquel quien ha creído en Cristo, aquel quien es una nueva criatura, aquel quien ha visto y ha creído en el Señor, se bautiza. Porque está identificándose con Cristo, está diciéndole a los que están allí, esto que van a ver aquí es lo que pasó en mi interior. Morí al pecado, vas para abajo del agua. Resucité a una nueva vida, voy fuera del agua. Simplemente estamos representando lo que ya ocurrió en el interior. Continúo leyendo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Así que si tú has determinado ya que vas a vivir en esta nueva vida, ¿sí? Creíste y ves lo que dice la palabra y dices, voy a obedecer al Señor, voy a seguir al Señor, voy a tomar de su plenitud. Entonces, ¿por qué no testificarlo en obediencia a lo que la palabra dice? Así que ahí se anotan con Juan, por favor, al final, los que no se han bautizado todavía. Esta vida nueva es una vida de libertad. Así se llama el título de la serie, Gálatas, libertad en Cristo. Y en Gálatas vemos que
Libertad tiene que ver con ser conducidos por el Espíritu a hacer la voluntad de Dios. Según la Biblia, libertad no es yo hago lo que quiera, no. Según la Biblia, libertad, la cual vino por conocer la verdad, esta libertad es ser guiado, ser conducido por el Espíritu Santo que vive en mí a hacer la voluntad de Dios. Por eso el siguiente versículo, ahí en Gálatas 6:16, menciona la palabra regla. Repito, libertad no es hago lo que yo quiera. Fíjate lo que dice el versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla. Esta palabra regla es la palabra canon, con K. Y significa vara, o sea, una vara para medir. Significa medida, significa norma. Entonces, todos los que anden conforme a esta medida, conforme a esta norma, ¿cuál medida? ¿Cuál norma? Si nunca has tomado un curso de hermenéutica, o sea, interpretación de la Biblia, ahí te va clase gratis, ¿sí? Básica. Para entender lo que nos está diciendo el texto, tenemos que leer el contexto. ¿Qué fue lo que mencionó previamente? Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva vida que vino a través de la fe en Cristo Jesús. Todos los que vivan conforme a esta norma, nueva creación, nueva vida, ¿sí? Paz y misericordia sea a ellos. La nueva creación es andar en el Espíritu. La nueva creación es, dicho de otra forma, sembrar para el Espíritu. Es hacer cosas que contribuyen con mi santificación. Todo lo que mencionó anteriormente. Y esta nueva creación produce paz y misericordia. Dice, paz y misericordia sea a ellos. ¿De qué es lo que carece la gente del mundo? De paz. ¿Cuál es la condición? Porque no es ni enfermedad, ¿sí? Es un estado, estrés. Eso es lo que predomina por todos lados. El estrés. ¿Sí? El estrés Dios lo puso allí para supervivencia. Si nos va persiguiendo un perro, si nos va persiguiendo, si nos quieren matar, se activa el estrés y la adrenalina y todo. Pero el sistema de este mundo nos impulsa, nos empuja a estar estresados, en modo supervivencia todo el tiempo. Y sabes, eso le hace daño al cuerpo. Cuando es permanente, le hace daño al cuerpo. Y entonces vienen las enfermedades y entonces no viene paz. Las personas hoy no pueden dormir. No pueden dormir. Entonces tienen que acudir a cosas para poder dormir. A todo tipo de cosas para conciliar el sueño y dormir unas pocas horas. O ahogarse en vicios o en drogas, etc. Pero estamos viendo que esta nueva creación, este canon, esta regla, produce en nosotros paz. Así que si no ha habido paz en tu vida, esa es la única forma de obtenerla. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero hey, yo no la doy como el mundo la da. Porque es más, el mundo nomás la ofrece, no la da. Y es temporal, pero la paz que yo doy sobrepasa todo entendimiento, dijo el Señor Jesús. Y viene por esta nueva creación. La fe nos justificó y nos trajo paz para con Dios. Entramos entonces nosotros a una esfera de paz. Eso es en lo que vivimos. Los creyentes vivimos en una esfera de paz. Mira, yo creo que cuando andamos por esta regla, conducidos por esta regla, y tenemos contacto con otras personas fuera de la iglesia, con gente del trabajo, etc., a veces nos dicen, oye, ¿tú qué te pasa? O sea, ve todos los problemas que hay en el trabajo y tú bien como si nada. ¿Sí? Y mira los problemas que tienes o la enfermedad, etcétera, y tú tranquilo, y tú como si nada. Bueno, esa es una puerta para predicar el evangelio allí, porque estoy viviendo una nueva creación, soy una nueva criatura, soy una nueva creación, y eso es lo que viene a nosotros. Como vivimos en una esfera de paz con Dios, la relación que nosotros tenemos con Dios es una relación de paz, de armonía, entonces podemos nosotros andar llenos de gozo, ¿sí? Y esta vida de paz, no solo entre nosotros y Dios, sino entre los que nos rodean, era totalmente opuesto a lo que estaban ofreciendo los maestros rivales de Galacia, que llegaron a Galacia. Lo que producían ellos era agitación, hostilidad, división. Y este acto de traer paz y misericordia fue, pues por eso, porque Dios lo da, lo otorga, no por mérito, sino porque Él quiere otorgarlo. Continúa y dice, y al Israel de Dios. Aquí voy a hacer una interpretación simple de esta porción, y al Israel de Dios, porque no es el tema de la carta, ¿sí? El tema de la carta no es Israel. De
de Israel va a hablar en Romanos, en la epístola a los Romanos. Pero aquí lo menciona de pasadita. Y es que esto es lo que puedo aplicar rápidamente. Aunque Pablo está diciendo, la circuncisión no vale nada, al decir esto, al incluir al Israel de Dios, está diciendo Pablo, está comunicando que no desea que haya ninguna animadversión entre gentiles y judíos. Al contrario, él trabajaba y se movía para unir a los creyentes de procedencia judía con los creyentes de procedencia gentil, y Dios sigue teniendo un plan con Israel. Versículo 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias. ¿Sí? Y esta es la última idea de esta carta, antes de la despedida. Y veamos nuevamente aquí la humanidad del apóstol Pablo. Así como cuando dijo capítulo 5, versículo 12, ese es de los más memorables de esta carta, dice, ojalá se mutilasen los que los perturban. O sea, les están diciendo que se hagan la circuncisión, pues ojalá que esos se mutilaran todo, no nomás un cachito. Es lo que dijo en el capítulo 5, versículo 12, es lo que está diciendo. No creo que yo lo dije, así lo dijo Pablo, pero usa un eufemismo para suavizarlo. Y aquí vemos nuevamente su humanidad. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Y para molestias la traducción es problemas, es preocupaciones. De aquí en adelante nadie me cause más preocupaciones, no, nadie me cause más problemas. Y está hablando aquí a título personal. Dice, de aquí en adelante nadie me. Se está hablando a título personal, porque él mismo había sido víctima de escarnio. Habían dicho de él que no era siervo de Cristo, que no era un verdadero apóstol, que lo que enseñaba no era el evangelio, que lo había aprendido mal. O sea, era escarnio personal directamente contra Pablo. Y es que la intrusión de falsos hermanos, de falsas doctrinas, que producen envidias, contención, todo esto causa daño a la iglesia, mis hermanos. Cuando hay una comunidad de creyentes y empiezan a introducirse este tipo de cosas, se ve afectada la comunión unos con otros. Se percibe y todo esto es doloroso. O sea, a un genuino pastor le pesa eso. A un genuino pastor le pesa que haya entre los creyentes envidias, engaños. A un genuino pastor le pesa eso. A uno que es un asalariado, pues, a mí denme mi cheque y yo les predico y ahí háganselas como puedan. ¿Sí? Y bueno, si se acaba aquí la chamba, me llaman a otro lado y a ver dónde encuentro mejor. Es más, yo estoy buscando un lugar donde me paguen más. ¿Sí? Pero el genuino pastor se duele por su rebaño y se preocupa porque hay armonía entre el rebaño. Pero también somos humanos. Cuando recibimos ataques personales, como los que le hicieron a Pablo, también nos incomodan, pues ni que fuéramos de palo, ¿no? De plástico. O sea, también nos incomodan y es lo que está haciendo Pablo. Sin embargo, debemos de, así como Pablo, presentar nuestra defensa y, como se dice en inglés, move on, ya. O sea, seguir adelante. Es decir, caso cerrado. Es lo que está haciendo Pablo. Y es lo que está haciendo él. Está diciendo, en otras palabras, ya dije lo que tenía que decir. Ya no me molesten más. ¿Has dicho alguna vez esas palabras? Ya no me molesten más. Ya no hagan más problema, no hagan más argüende, ya. No me preocupen más. Lo que Pablo tenía era más que simple información. No era tampoco hipocresía. Él sabía lo que era padecer persecución. O sea, él no está presentando lo que va a decir a continuación para quedar bien con ellos. Ya lo dijo, lo dejó claro en un principio. Era real. Dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ya no me molesten, ya. Yo sé las marcas que traigo en mi cuerpo. No sabemos si mientras que escribía, eso es algo que leí por ahí que me pareció interesante, está tomando la pluma y mientras escribe, pues la túnica se mueve y salen todas las marcas, ¿verdad? Y ve, no eran tatuajes, eran marcas que traía de latigazos, de naufragios, de todo tipo de persecuciones, apedreamientos, todo lo que le vino a él por predicar el evangelio. No sabemos, suena padre, ¿no? Eso como dramatizado para película. Lo cierto es que los maestros rivales prometían o promovían una marca en el cuerpo llamada circuncisión, que les prometía lo que hemos dicho antes, ¿no? Que les iba a traer aceptación del mundo, que les iba a eliminar sus problemas, esa marquita. Pero Pablo veía otras marcas en el cuerpo, no esa, sino marcas en su cuerpo que daban evidencias de lo que es vivir a Cristo. Vivir a Cristo produce gozo, produce paz, pero no anula las pruebas, no anula la persecución por causa de Cristo,
no anula el rechazo de otros, no anula, he sabido de casos de personas que pierden su trabajo. Estamos hablando del sustento, ¿sí? Por ser cristiano, por dar evidencia de ser cristiano. No, ponle que fueron 10 horas, pero nomás fueron 8. No, tú ponle, aquí le hacemos todos así. No, pues yo no. Y con eso, como los afectaste a ellos, los echaste a andar, o sea, hiciste ver sus tinieblas, ahora te empiezan a echar carrilla, a echar grilla, hasta que te echan del trabajo. Por ser honesto, por ser cristiano y manifestarlo siendo honesto. Y eso es solamente una. Y es lo que está viendo Pablo. O sea, que no me digan que son la octava maravilla y la verdadera versión de ser cristiano. O sea, ahí atrás de una computadora y una cámara y ser youtuber, eso, ¿sí? Hay que estar en el campo. Como dice mi pastor, acerca de ciertos personajes, ¿no? No, que se salgan del escritorio tantito, que se quiten del escritorio tantito y que se metan al campo misionero para que vean lo que es amar a Dios, ¿sí? Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque estamos atribulados en todo. Fíjate, por si estabas considerando ser cristiano y seguir a Cristo de veras, ahí te va, ¿sí? Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, hay tribulación, pero la tribulación no me angustia. En apuros, mas no desesperados. O sea, hay situaciones difíciles, pero no estoy, ay, ¿qué voy a hacer? No, Dios tiene el control. Dios no prometió que no me va a dejar y no me va a abandonar. Se puso duro en el trabajo, que bueno, si pierdo el trabajo, el Señor me va a dar otro, ¿no crees? Y mejor, no hay problema. Y si no me lo da rápido, Dios, pues ya sabré lo que es vivir por fe y que me traigan los cuervos la comida, así como el profeta. Pues todo bien, o sea, no hay por qué desesperarse. Perseguidos, mas no desamparados. O sea, ha de venir persecución, pero el Señor no nos va a desamparar, no nos va a dejar. Derribados, pero no destruidos. Ahí estaba Pablo, lo apedrearon en Listra y quedó ahí, lo dieron por muerto. Lo derribaron, pero no lo destruyeron. Se paró y no se paró a escribir un blog. Ay, sí, estos me apedrearon. Ay, llorando ahí en su video. Ay, me borraron mi canal de YouTube. No. ¿Sí? Se levantó y se fue a predicar. Fue lo que fue a hacer Pablo. Dice, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. O sea, vemos aquí cómo ser cristiano deja marcas. Y de esas marcas nos recordamos. ¿Qué marcas ha dejado Cristo en tu vida o la vida cristiana en tu vida? Porque si eres de los de chocolate que, ay, pues fui a la iglesia y aquel no me saludó. Ay, sí, me voy. Ay, qué gran tribulación, ¿verdad? Y ya se fue a otra y lleva como 20 iglesias donde no ha encontrado qué iglesia lo valore al tesorito, ¿verdad? Pero estamos hablando de verdadera persecución por causa de Cristo. Las marcas de un verdadero cristiano no son sus éxitos terrenales. O sea, si los tienes, felicidades, pero eso no garantiza que sea Dios contigo. No, lo que caracteriza a un cristiano, lo que da testimonio de un verdadero cristiano no son sus éxitos. Sus verdaderas victorias son aquellas cuando el poder del hombre queda anulado. Pablo dijo, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Así funciona el Señor. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Todavía quieres ser campeón? No. Yo quiero ser débil, porque cuando soy débil, su poder se perfecciona ahí en esa debilidad. Cuando yo ya no tengo recursos, cuando yo no puedo, cuando digo auxilio, ahí es cuando Dios entra, interviene y dice, ya, decimos, ya Señor, ya. Yo ya le hice, ya me rindo, ¿sí? Y el Señor viene a nuestro rescate y su poder se perfecciona, pero que no sea que cuando ya se resolvió, no, ya voy bien, hasta aquí Señor, bajan en la esquina y me bajo en la esquina para seguir mi vida. No, el Señor no es la llanta de refacción. Son las situaciones difíciles en las que abrazamos la esperanza de que nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Versículo 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En esta despedida, fíjate cómo se dirige a ellos, como hermanos. Los falsos maestros se ponían como, no, tú nunca vas a estar a mi nivel, bro. O sea, yo estoy acá, tú estás allá. Pero Pablo, el apóstol, verdadero apóstol, el que recibió el evangelio directamente del Señor Jesús, les dice, hermanos,
somos iguales, ustedes y yo. Cristo murió por nosotros. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay el apóstol y ya el que limpia. No, no, no. Somos todos uno en Cristo Jesús. Y se pone ahí a la altura de ellos como hermanos. El deseo y la oración de Pablo para con sus hermanos es que la gracia. Eso es lo que necesitamos, mis hermanos. La gracia de Dios. Necesitamos de su gracia para salvación, pero seguimos necesitando de su gracia, de su favor, para vivir, para caminar. Lo único que necesitamos para vivir a Cristo es eso, es la gracia. Yo le invito a que se ponga de pie y me gustaría concluir esta serie Gálatas, Libertad en Cristo, haciendo un llamado a la libertad. Ahí con tu rostro inclinado. ¿Has oído el día de hoy acerca de la cruz de Cristo? ¿Has oído acerca de lo que Él hizo en la cruz? ¿Has oído de que todos merecemos el infierno? Por haber nacido heredamos el pecado de Adán. Dice la palabra que todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están fuera de la gloria de Dios. Pero el Señor, que es rico en misericordia, envió a su Hijo unigénito. Y Él llevó el castigo que nosotros merecíamos llevar. Y hoy tú puedes ser libre del pecado, libre de la esclavitud, libre de este mundo y de sus deseos. Y puedes experimentar esta paz que el Señor nos da. Nos la da solo por gracia. Primero es de reconocer que eres pecador, que no tienes recursos, que no tienes nada que ofrecer. Después has de alzar tus ojos y ver a Cristo y decirle: Señor, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que tú eres el Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi pecado de incredulidad. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. El Señor te recibe a ti también. El Señor te abraza y el Señor te perdona. Y te dice: no me acordaré más de tus pecados. Yo decido poner tus pecados en el fondo del mar, olvidarme de ellos. Y de aquí en adelante vivir una nueva vida. Eso es lo que el Señor anhela. Yo estoy hablándote lo que Dios quiere. Tú quizás habías pensado: Dios, no, he pecado tanto que ya Dios no me va a perdonar. Pero el Señor es fiel y justo. Y dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. El Señor, así como aquel hijo pródigo que regresó apestoso, muerto de hambre, y dijo: Señor, a su padre le dijo, y pensó decirle: hazme aunque sea como uno de tus jornaleros. Su padre, al verle, corrió a su encuentro, le abrazó, le besó, puso un anillo en su mano, mató al becerro gordo e hizo una fiesta. Y es lo que el Señor desea hacer en tu vida el día de hoy. Desea otorgarte perdón, salvación, darte a su Espíritu Santo, dones con ello. Y aún te lo digo, Dios te va a usar. Señor, que tu Espíritu traiga convicción, pues es Él el que redarguye de pecado, de justicia, de juicio. Y que hoy, Señor, a través de esta enseñanza, de esta palabra, tú comiences a obrar o consumes la obra que has iniciado en algunos. ¿Saben, Señor? Oramos por aquellos quienes ya han sido libres. Padre, tú nos llamas aquí a estar firmes en esa libertad y nos das las herramientas para estar firmes. No nos lo dejas a nuestra suerte o a nuestra opinión. Tú nos dices cómo permanecer en esta libertad. Que cada vez más se pueda ver esa libertad entre nuestros hermanos, esa libertad amándonos unos a otros, esta libertad sirviéndonos por amor los unos a los otros. Gracias, Señor. Gracias porque nos has hecho libres. Gracias por la vida eterna que ofreces y por la vida plena que otorgas también a tus hijos. Si tú has hecho esta oración o si necesitas que oremos por ti, ahí en tu lugar alza tu mano
Te voy a invitar a que alces tu mano. Si tú quieres que oremos por ti, alza tu mano ahí en tu lugar. Queremos orar por ti. Necesitamos de tu gracia, Señor. Necesitamos de tu ayuda, de tu respaldo. Somos como esa sierva que mira a los ojos de su señora. Necesitados de ti, Señor. Padre, aquellos quienes están ahora levantando su mano, te pido, Padre, que traigas a sus vidas eso que necesitan ahora. Necesitan su gracia, necesitan tu gracia, Señor. Necesitan tu ayuda. Fortaléceles, Señor. Trae consuelo a sus corazones y que puedan disfrutar de esa plenitud que solamente tú puedes dar. Gracias, Señor. Gracias por esta serie, gracias por esta etapa que concluimos en la enseñanza de esta carta. Gracias por lo que has hablado y lo que has de seguir hablando, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Gracias, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.